Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Obviamente, toda la palabra de Dios es altamente significativa. Pero hay pasajes que nos hablan personalmente y en diferentes momentos, dependiendo de qué generación pertenecemos, puede que cierta escritura tenga mayor relevancia para ese pueblo, para ese tiempo o para esa situación. Vamos a ver hoy, mientras estudiamos del libro de los Salmos, en el Salmo 30, vamos a ver un salmo que tiene gran revelación, pero el problema es que la mayoría del tiempo, las personas, y estoy hablando de creyentes, no abordan este salmo apropiadamente, con el entendimiento correcto de por qué el rey David lo escribió. Toma tu Biblia y ve conmigo al Salmo 30, el libro de los Salmos en el Salmo 30. Bien, lo primero que destaca aquí es que David fue inspirado a escribir esto por una razón específica. Y esto no es una cuestión de interpretación, sino que está registrado en el primer versículo. Tristemente, muchas Biblias que vienen de una perspectiva cristiana ignoran lo que hemos aprendido y que he enfatizado muchas veces, de lo que se conoce como la inscripción. Es palabra de Dios que le da al lector una idea de quién es el autor y a veces de qué tipo de salmo es y otras veces también por qué el salmo fue escrito. Puede decir, por ejemplo, lo que estaba atravesando David y también puede tener gran importancia para un tiempo específico. Y este es el caso con el Salmo 30. Ahora, el Salmo 30 se recita en la sinagoga todos los días, pero durante la fiesta de Hanukkah se lee todos los días con respecto al encendido de la menorá en muchas comunidades. Y cuando digo la menorá, estoy hablando específicamente de la Hanukkía, ese candelabro que tiene 8 brazos principales y uno adicional que se conoce como el servidor, con el cual los otros 8, se encienden. ¿Y por qué estoy hablando de Hanukkah? Porque esa palabra, que significa dedicación, aparece en la inscripción. Este es otro ejemplo de un salmo que la numeración de los versos en hebreo estará uno por delante de la mayoría de las traducciones. Empecemos. Versículo 1 en el texto hebreo. Leemos que es un mismor, que es un tipo de salmo. Esta palabra está relacionada, según dicen muchos, con alabar, pero también es una palabra que habla de Dios moviéndose de una manera que busca librarnos de aquellas cosas que nos impiden servirle y adorarle. La misma palabra mismor, la raíz de la que se deriva, es la misma de la que obtenemos el término para tijeras de podar, algo que se usa, una herramienta de jardín, cuyo fin es deshacerse de partes de esa planta, de ese arbusto o de aquel árbol, para que el árbol pueda producir más fruto. Así que estos salmos tienen gran relevancia para que nosotros podamos crecer y madurar. Por esto debemos estudiarlos y recitarlos y leerlos continuamente.
Versículo 1. Un salmo, y luego tenemos la palabra shir, que significa canción. También es la palabra hebrea para un poema. Así que es un salmo, o una canción, o un poema. Y luego dice Hanukat Habait, lo que significa un salmo para la dedicación de la casa. Y la palabra casa aquí es una palabra que la mayoría de las Biblias entenderían correctamente como una referencia a la casa de Dios, el Bet Hamegash, el templo. Aquí no hay debate, no es un asunto de interpretación. Este salmo es una canción para ser cantada, o un poema para ser recitado, un texto que impacta la vida de la gente. David fue inspirado, hablo por supuesto del rey David, fue inspirado a escribirlo para la dedicación del templo. Lo último que se dice en el versículo 1, en el texto hebreo, es que, de hecho, es un salmo escrito por David, dice, por él. Debemos hacer una pregunta importante. ¿Es este salmo algo que David escribió en su deseo de construir el templo? Porque sabemos que Dios le prohibió construirlo. Sin embargo, David reunió todos los materiales y fue su hijo, el hijo de David, Malach Shlomo, el rey Salomón, quien realmente construyó el primer templo. Así que, ¿fue esto algo que David escribió para este primer templo? Y yo te sugeriría, basado en el contenido, en lo que vamos a ver claramente mencionado en los versículos del Salmo, que este texto no fue escrito para el primer templo, ni David lo escribió para un segundo templo tampoco, sino que lo escribió para el templo del reino de Dios. Específicamente me refiero al templo del reino milenial. Ahora, ¿cómo puedo estar tan seguro de eso? Bueno, voy a darte la evidencia y tú podrás tomar tu propia decisión si consideras que lo que digo es correcto o incorrecto. Pero noten lo que dice mientras pasamos al siguiente versículo. El versículo 2. Tenemos la frase para exaltar. David dice, te exaltaré. Es una palabra que significa poner algo arriba o levantar algo. Pero no es la palabra para específicamente leharim, que significa levantar, sino que la gramática de este verbo implica exaltar. Así que leemos en el versículo 2 del texto hebreo, te exaltaré, oh Señor, porque, y noten la siguiente palabra, es una palabra que se refiere a levantar algo o alzar algo. Diferente a la primera palabra que es exaltar, o esa misma raíz en una forma diferente puede ser levantar, pero esta palabra significa sacar hacia arriba. Y muchos dentro de las tradiciones del judaísmo ven esto como un sinónimo para un levantamiento en el sentido de resurrección. Y no tenemos que especular sobre esto. Recuerden que este es un salmo, y los salmos son poéticos por naturaleza. Incluso en la inscripción se anuncia que es un poema. Y la característica principal de un poema hebreo, ¿cuál es? Es el paralelismo. Noten lo que dice mientras continuamos. Dice, te exaltaré, oh Señor, porque me has sacado y no has permitido que mis enemigos se regocijen sobre mí, que se alegren sobre mí. Así que vemos aquí que esto de sacar a David de abajo, porque lo hace personal, es con respecto a algo que le dio la victoria sobre sus enemigos, que sus enemigos no están regocijándose por una presunta derrota que pudo haber tenido David, porque le haya ido mal, ya que hay un futuro para él. Y vamos a ver más específicamente a qué se refiere David. Versículo 3.
oh Señor, mi Dios, he clamado a ti. Y, una vez más, hay una respuesta. Este salmo ve la actividad de Dios una y otra vez tomando lugar en la vida de David. Y yo te sugeriría que esta actividad va a producir en la vida de David una experiencia de reino. Este salmo, cuando dice una dedicación para el templo, no se refiere a un templo que ha existido. Ciertamente, no se refiere al templo donde el anticristo cometerá el sacrilegio, la abominación desoladora, sino que se refiere al templo milenial. Y hay evidencia que respalda esto. Pero una vez más dice, mira el versículo 3 en el texto hebreo, que es el 2 en español. Oh Señor, mi Dios, he clamado a ti, y tú me has sanado. Y esta sanidad es una sanidad completa. No solo es el bienestar físico de alguien, sino que debemos entender esta idea de refuá, sanidad, en el sentido más pleno y en un sentido espiritual también. Esta palabra bíblicamente tiene un indicio de restauración, ser restaurados a las promesas de Dios. David aquí, mientras escribe, está dando pistas y claves, pero va a indicar muy rápidamente a qué se refiere. Pasemos al versículo 4 en el texto hebreo, que es el 3 en español. Aquí no deja duda alguna, y de nuevo, esto no requiere grandes habilidades de interpretación. El texto mismo da las pistas e indicios para que podamos entenderlo correctamente. Y cuando digo entenderlo, me gusta más esa palabra que interpretar, porque interpretar implica que algo está escondido y que alguien tiene que descubrirlo. Pero eso no es lo que encontramos aquí, ni tampoco en la mayoría de las escrituras. La escritura misma da pistas y evidencias a través del vocabulario, por la construcción gramatical, por el orden de las palabras, toda clase de cosas que la Biblia usa para que cuando estudiemos un texto podamos recibir la revelación de Dios, su mensaje para nosotros. Leamos el verso. Dice, Señor, tú me has levantado. Esta es una palabra para alzar o subir, pero debido a la forma, significa que es Dios quien lo ha hecho. Él ha causado que David suba. Ahora, el sustantivo del que este verbo está hablando es la palabra aliá. Muchos de ustedes conocen esta palabra aliá, que significa subir. Y noten que lo que dice es muy específico sobre este ascenso. ¿Está subiendo de dónde? ¿Dónde estaba él? Y la Escritura nos lo dice. Señor, tú me has hecho subir de... Y noten lo que dice aquí, del Seol. El Seol, insisto, no es debatible. El Seol es el lugar de los muertos. Y lo era así en el tiempo cuando David vivía. Y antes, y después también. Aprendemos en el libro de Efesios que el Mesías descendió y tomó cautiva la cautividad. Y resulta que ahora, por esa obra, el Seol es diferente gracias al Mesías, a su resurrección. Lo diré de nuevo. Gracias a la resurrección del Mesías, el Seol hoy es diferente. Aprendemos en el Nuevo Testamento que el Seol antes, en el pasado, hasta la resurrección del Mesías, sabemos que el Seol tenía dos compartimentos. Gehinom, o el infierno, un lugar de tormento, y Hek Abraham, el paraíso,
donde estaban aquellos que tenían la misma fe de Abraham. ¿Qué fe? Una fe que creía en el Redentor, en la simiente de Abraham, en ese ser prometido conocido como el Mesías, el Salvador, el Redentor. Así que David está diciendo aquí que hay un cambio, porque Dios ha hecho algo. Dice, oh Señor, tú has hecho que yo suba del Seol, y el sujeto aquí es mi alma. Esto también es significativo. David está hablando de manera directa aquí. Subir del Seol significa resurrección, en el lenguaje más claro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Así que ahora la resurrección es parte del texto, y la resurrección está conectada con el reino. Es por eso que podemos ver que estamos hablando claramente de una resurrección que conduce al reino milenial. No a la nueva Jerusalén, sino al reino milenial. ¿Por qué? Bueno, volvamos a la inscripción. Versículo 1 en el texto hebreo. Generalmente encima del primer verso en español o en inglés o en otros idiomas. Dice, un salmo, una canción para la dedicación del templo. Recuerden que no habrá templo en la nueva Jerusalén cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Allí será una nueva realidad. He aquí, todas las cosas son nuevas y por lo tanto no habrá templo. Así que como este es un salmo para la dedicación del templo, un templo de reino, obviamente habla del templo del reino milenial. A ese templo es al que se refiere. Así que dice, oh Señor, has causado que yo suba del Seol. ¿Quién subió? Mi alma. Y me has sostenido, me has dado vida desde el descenso. Y la implicación del descenso es el abismo. Así que vemos aquí la palabra bor para abismo y la palabra Seol, que aquí funciona como el paralelo para el abismo. Y de igual manera, esta palabra también está relacionada con la muerte. David está hablando de una nueva vida que viene de Dios resucitándolo, causando que suba del lugar de los muertos. Versículo 5 en hebreo, 4 en español. Debido a esto, y ahora tenemos un contexto de reino. Noten lo que dice. Los que han recibido gracia, es el término Hasidav. Su pueblo, que es su pueblo porque ha recibido gracia. Así que tenemos la palabra Hasid, Hasidim, y luego el pronombre posesivo singular en tercera persona para su. Así que aquellos que son suyos, los receptores de su gracia, ellos van a hacer algo, ellos van a cantar ante el Señor y darán gracias a la memoria de su nombre, a su santa memoria, podríamos decir. Bien, esta palabra, y he dicho esto bastante cuando nos topamos con ella, esta palabra zeher, de la palabra hebrea lizkor, para recordar, he mencionado que cada vez que esta palabra, en cualquiera de sus formas, aparece en la Biblia hebrea, lo que debería venir a nuestra mente es recordar el pacto de Dios. Cuando Dios recuerda su santo pacto, encontramos que Él guarda sus promesas. Y cuando leemos aquí, quiero traducir esto con precisión, cuando dice en el versículo 5 que ellos darán gracias a su santa memoria. Es lo que dice, su santa memoria, porque es paralelo con aquellos que han recibido gracia. Así que dar gracias a su santa memoria. Y la memoria aquí tiene que ver con lo que Dios ha prometido y que ahora se está volviendo realidad.
esas promesas de reino están siendo experimentadas. ¿Y cuál es la clave? Bueno, 3 veces hemos visto indicios de la resurrección. Siguiente verso, verso 6. Hablando de cambios, porque por un momento es su ira. Literalmente es vei apo. Por un momento es su ira. Pero noten lo que dice. Jaim, vida. Y esta es una vida abundante. Es su deseo. Así que aunque pasemos por situaciones en las que Él pueda estar enojado con su pueblo por un momento, su deseo, su voluntad, es darles vida. Y el contexto indica que será una restauración la que será la fuente de esta vida. Sin experimentar la resurrección, no experimentarás la vida del reino. Y parte de eso tiene que ver con un cambio. El cambio de recibir un cuerpo nuevo. Todo esto establece la base para este cambio que Dios quiere darnos. Y el anticipo que podemos experimentar incluso en este cuerpo. Ahora dice, en el mismo versículo, en la noche, y esta es una palabra para hospedarse, pero es una referencia a acostarse. Así que en la noche, Él se acostará y se acuesta beji. Beji significa llorando, sollozando. Vei la boker, pero por la mañana hay riná, que significa un grito de emoción. Es un grito porque las expectativas han sido cumplidas. Habla de una alegría por ese cumplimiento, por este suceso en el que Dios se ha movido. Me encantan estas palabras porque dice que en la noche uno se acuesta y está llorando, pero cuando despierta en la mañana, lanza un grito de alegría. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que aquel que guarda a Israel, al pueblo del pacto de Dios, a aquellos que son seguidores de sus promesas de pacto a través del Mesías Yeshua, dice la Escritura, ni duerme ni se adormece, porque Dios no duerme ni se adormece. Él siempre está obrando. Y en el momento cuando nos acostamos, y espero que ese sea un tiempo de oración para ti, cuando te acuestas, date cuenta de que Dios va a obrar. Él nunca deja de obrar. Él siempre está moviéndose para producir el cumplimiento de su voluntad, tanto en este mundo como en la vida de cada individuo. Así que date cuenta de que tú te puedes acostar, pero Dios puede traer un cambio glorioso, un cambio emocionante a la vida de la persona. Versículo 7 en hebreo, 6 en español. Y he dicho, en mi tranquilidad. A lo que esto se refiere es que, obviamente, cuando las cosas van mal en tu vida, y estás molesto, y estás preocupado, y tienes todas estas cosas que causan estrés, ansiedad, preocupación, eso afecta cómo pensamos. Nos enfocamos en eso. Pero cuando tenemos paz, calma, tranquilidad, esto es lo que significa esta palabra. Somos capaces de pensar más claro. Somos capaces de escuchar mejor de Dios. Cuando encontramos la palabra de Dios, somos capaces de concentrarnos y recibir su revelación. Así que David dice, versículo 7, y he dicho en mi tranquilidad. Cuando ve las cosas apropiadamente desde la perspectiva de Dios, dice, yo no, y esta palabra en hebreo es emot. Dice, yo nunca jamás, y la palabra tiene que ver con tropezar. Pero este es un tropiezo que termina en caída. El resultado será caer. David está diciendo, yo no seré derrotado. Cuando estoy tranquilo y calmado y me enfoco en las promesas de pacto,
el hecho de que Dios dice que nunca me dejará ni me abandonará, cuando pienso en el hecho de que su Espíritu mora dentro de mí, que Él tiene un propósito en mi vida, que estoy en esa relación de pacto, puedo estar seguro de que no voy a tropezar y caer. Jamás. Es lo que dice el texto. Baal, Emot, Leolam. Leolam es nunca. También dice en el siguiente verso, verso 8 en hebreo, 7 en español, oh Señor, en tu voluntad. Esto también puede significar en tu deleite. Me has puesto podríamos decir, en un monte poderoso. Lo que está haciendo aquí es explicar por qué no caerá, porque está sobre un fundamento poderoso. ¿Qué fundamento? Bueno, ojalá estemos de pie sobre la roca de nuestra salvación, es decir, que basemos todo en la obra del Mesías, en la enseñanza del Mesías y en todo lo que Él nos revela. Así que dice, sé que no voy a caer porque tú me has puesto sobre un monte poderoso. Y dice, oh Señor, este es tu deleite, esta es tu voluntad. En segundo lugar, mira por favor la siguiente parte del versículo. Dice, has escondido tu rostro de delante de mí. Entonces, si tu rostro está escondido, dice, yo habría sido aterrorizado, estaría asustado, con miedo. Lo que está diciendo es que Dios es alguien en quien podemos confiar y que no va a apartarse, no va a esconderse. Y aquí el término rostro, en el contexto bíblico, tiene que ver con presencia. Dios ha prometido, recuerden lo que dije, Él ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Si Dios a veces hiciera eso, si Él nos dejara, si nos abandonara, si no cumpliera sus promesas para con nosotros, entonces estaríamos llenos de miedo. Por eso lo que dice aquí es, tu rostro, si lo hubieras escondido de mí, estaría aterrorizado. Pero Dios no hace eso. Dice el versículo 8, a ti, oh Señor, he clamado. ¿Por qué? Porque Dios está presente. La Escritura dice que Él es ayuda muy presente para nosotros en tiempos de angustia. Así que David dice, a ti, oh Señor, clamaré. Y al Señor, y esta palabra significa suplicar. También está relacionada con la palabra para rogar, para pedir algo con máxima intensidad. La palabra aquí, en su forma base, es un sinónimo, es la palabra gen, que es la palabra para encontrar favor o recibirlo. Podríamos decir, recibir gracia. Entendamos que ambas palabras tienen que ver con un suministro, una provisión que Dios da para que podamos encontrar su voluntad, estar en su voluntad y cumplir su voluntad. Quiero simplemente decir que eso es lo que debería preocupar a todo creyente, que conozcamos la voluntad de Dios, que andemos en la voluntad de Dios y que estemos cumpliendo esa voluntad. Allí es donde experimentamos la provisión de Dios en una doble bendición, una doble porción. Primero, para llegar allí, pero después de llegar allí y cumplir, veremos que Dios, en medio de la obediencia, hace crecer y madurar a su pueblo. Así que dice, a ti, oh Señor, clamaré. A mi Señor, es una palabra diferente, Adonai, dice, a mi Señor, un sinónimo para el nombre de Dios, Yud-Hei, Vav-Hei, dice, suplicaré, buscaré tu favor, buscaré tu gracia. Verso 10 en hebreo, 9 en español. Ahora está hablando
de la confianza en la resurrección, sabiendo que la muerte no es el final, que Dios hará algo poderoso. David está escribiendo esto desde un punto de vista previo a la obra del Mesías. Él sabía que vendría un Mesías. Conocía el resultado de la obra del Mesías, pero en su tiempo, esa obra aún no se había realizado. Ocurriría unos 1000 años después. Entonces David dice, ¿qué provecho hay en mi sangre, en mi descenso a la destrucción? Y esta palabra shahat es otra palabra para destrucción, pero también puede verse como el lugar de la destrucción, un sinónimo para el abismo. Y está hablando del hecho de que cuando morimos, el cuerpo, esa cáscara, se descompone. Y la pregunta es, en ese momento, ¿qué pasa con el futuro? Y David va a responder eso muy claramente. Así que dice, no hay provecho, no hay beneficios, no hay nada si la muerte fuese el final. Dice aquí, en la segunda parte del versículo, ¿acaso el polvo o la tierra te dará gracias? ¿Declarará tu verdad o tu fidelidad? Esto nos dice algo muy importante, y es lo siguiente, que David quiere dar gracias a Dios y quiere declarar, hacer pública su fe. Y podríamos decir, la verdad de Dios. Eso dice literalmente si lo tomamos tal como se escribe. De lo que habla, mira otra vez, donde dice, ¿acaso la muerte o el que muere, literalmente el polvo o la tierra, proclamará a mi teja tu verdad? Pero aquí la verdad se relaciona con un conjunto de creencias. Es por eso que muchas Biblias lo traducen como tu fe. Pero entendamos que David es alguien que quiere compartir la verdad. Y eso es algo que tienes que preguntar a tus líderes. Cuando vas a tu congregación, a tu iglesia local, debes asegurarte de que la persona responsable de la enseñanza principal de esa congregación sea realmente alguien que está comprometido con la verdad. Si todo se trata de contar historias, si lo más importante es traer un buen chiste que provoque una carcajada, si son todas estas otras cosas en lugar de un compromiso con la verdad de Dios, si el líder es más un consejero que un maestro, ten cuidado, porque dice en la Escritura, pastor y maestro. Un pastor protege. Un pastor puede aconsejar. Pero la responsabilidad principal en ese tiempo de enseñanza es justo eso, enseñar. Y aquí está la clave, en la revelación de Dios, en la verdad de Dios, y en lo que significa ser fiel a la voluntad de Dios. Así que versículo 11, 10 en español, David clama y dice, Shama Adonai, vejaneini. Escucha, oh Señor, y ten gracia para conmigo. Esta es la segunda vez que aparece esta palabra para encontrar favor, encontrar gracia. Y de nuevo, es un término de súplica con el propósito de recibir aquello que produce la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios en la vida de una persona o en la situación en la que está envuelto. Eso es lo que le interesa a David. Debes entender que si quieres que Dios oiga tus oraciones, tienes que orar para ser útil a los propósitos de Dios. Esa es una oración que debemos ofrecer constantemente. Dios, quiero ser útil en tus planes,
en tus propósitos, en tus objetivos. Esto es lo que me motiva. Quiero que te muevas en mi vida. Quiero que me instruyas. Quiero que me des poder para que pueda completar lo que es agradable ante ti. La razón por la cual me has salvado. Cuando tenemos ese tipo de anhelo, ese estilo de oración, Dios se moverá de manera muy, pero muy diferente. Desafortunadamente, esto es demasiado infrecuente entre el pueblo de Dios hoy en día. Leemos: Escucha, oh Señor, y ten gracia para conmigo, oh Señor, dice, sé una ayuda para mí. Y esto no es tanto una súplica, sino que podría entenderse correctamente como una afirmación. Dios, ten gracia para conmigo, y luego una declaración de afirmación, que Dios ciertamente se ha convertido en una ayuda para David. Dice, para mí. Verso 12 en hebreo, 11 en español. Todo esto habla de un cambio. Habrá algunas referencias a la muerte y también al poder del arrepentimiento. Y déjame simplemente decir que la muerte está relacionada con el juicio y el arrepentimiento, a menudo, se produce debido a la revelación, a la proclamación y a la enseñanza del juicio de Dios. Lo que necesitamos hacer es que cuando la Escritura habla de juicio, tenemos que hablarlo también. Y la palabra de Dios lo expresa a menudo. Es por eso que las personas que dicen, bueno, es que yo solo enseño del Nuevo Testamento, pero nunca mencionan el infierno, nunca mencionan el tormento, nunca hablan de juicio. Esas personas están dejando por fuera mucho del Nuevo Testamento. Dice aquí, muy claramente, versículo 12, Hafakda mifpadei, lo que significa, tú has volteado. He hablado de esta palabra en otras enseñanzas, y lo que implica es causar que algo se voltee al revés. Es un sinónimo de cambio. Así que dice, Hafakda, tú has cambiado, mispeidi, mi lamentación. Y esta palabra suele ser una lamentación o un lamento relacionado con el luto. Así que trae al contexto la muerte. Y noten lo que dice. Has cambiado mi lamento. Habla de ese llanto debido a la muerte y las consecuencias de la muerte. Dice, has traído un cambio y has convertido mi lamento en mi danza. La pregunta que debemos responder es, ¿cómo Dios hizo esto? ¿Qué está sucediendo? Y la respuesta ya se nos ha dado. Hemos visto 3 claras referencias a la resurrección. La resurrección transforma. Cambia un lamento por la muerte en alegría, en danza. Y la danza siempre se ha visto bíblicamente, si es una danza agradable a Dios, una danza de adoración, es símbolo de acción de gracias, es símbolo de alabanza, es una expresión física de gratitud. Así que dice, tú has traído un cambio, has transformado en mí este lamento para convertirse en una danza, en mi danza. Además dice, has abierto Saquí. Saquí es cilicio. De nuevo, la muerte trae luto, la muerte trae arrepentimiento, la muerte trae lo que se conoce como Shiva, que es un luto. Así que dice, tú has abierto mi cilicio y me has ceñido con alegría, con este júbilo. En hebreo es la palabra simja. Esto es algo muy significativo. Aquí está Dios obrando, convirtiendo la muerte, la derrota, la consecuencia del pecado, convirtiendo todo eso en algo que es bueno. ¿No es maravilloso que Dios pueda tomar esas cosas, muerte, tristeza, luto, pecado, y Él pueda moverse allí para cambiar todas esas cosas
y convertirlas en algo que es bueno. Recordemos, Dios nunca causa el pecado, pero Dios puede obrar en la vida del pecador. Puede tomar una situación que es desagradable para él y puede convertirla en algo bueno. ¿Crees que Dios estaba complacido con Judas cuando Judas traicionó al Hijo de Dios? Absolutamente no. Judas cometió un grave pecado. Dios no fue glorificado por las terribles acciones de Judas y la motivación de su corazón. Pero, sin embargo, Dios tomó eso y Él lo convirtió en algo que Él puede usar, porque Él es soberano. Así que dice, tú has abierto mi ropa de cilicio, me has ceñido con alegría. Versículo 13, último versículo. A causa de esto, y la palabra aquí es kavod. Esto puede significar gloria u honor, pero en este caso, en algunas Biblias ponen mi gloria, mi honor. Pero en hebreo la palabra kavod puede estar hablando de la esencia misma de una persona. Así que es apropiado si decimos mi gloria o mi esencia. Es una palabra que habla de peso, la suma total o la esencia de una persona. Dice que a causa de todo esto, mi esencia te alabará, cantará a ti y no guardará silencio. Además dice, oh Señor mi Dios, para siempre. Y esto es lo que es enfático. Esto es lo que comunica por el orden de las palabras en hebreo. Oh Señor mi Dios, para siempre daré gracias a ti. Quiero ir concluyendo este salmo diciendo lo siguiente. Una de las cosas que deberíamos ser como siervos de Dios, como personas que han recibido la gracia de Dios, que produce redención eterna en nuestra vida, deberíamos ser personas, sin importar lo que estemos experimentando, debido al conocimiento de lo que experimentaremos por la eternidad. Sí, podemos pasar por tiempos difíciles, tiempos trágicos, experimentar cosas horribles, sufrimiento, muerte. Los últimos días, algunos lo están experimentando ahora mismo, tortura por su fe. Podemos pasar por todas esas cosas, pero son semaní, son temporales. ¿Qué es lo eterno? Lo que acabo de decir, esa redención eterna, esa gratitud a Él. Cuando miremos hacia atrás, hacia toda nuestra vida, y veamos y sepamos, ¿qué dice la Escritura? Pablo dice, nos conoceremos a nosotros mismos como realmente somos. Eso significa que sabremos todas las cosas sobre nosotros. Y eso incluye la obra de Dios. Dios obrando en nuestras vidas. Cuando veamos cómo fuimos usados, cómo pasamos por estas cosas con un propósito, no vamos a ser forzados por obligación, sino movidos por la bondad de Dios, por la fidelidad de Dios, por cómo Dios nos usó para lo que es correcto. Vamos a ser movidos a dar gracias y alabanzas a Él por siempre y para siempre. Entendamos que este salmo es un salmo del reino. Voy a concluir con un dato tradicional. Si no quieres oír algo que es tradicional del judaísmo, detén el video ahora mismo. Pero es un punto interesante y está basado en el contexto de este salmo. Y es que David lo escribió, tiene referencias a la resurrección, que es sinónimo del reino, y creo que David escribió esto con el templo milenial en mente, como ya lo hemos dicho. Y tiene que ver con la resurrección. Creo que David no solo lo escribió, sino que puede haber previsto esto, que es una tradición dentro del judaísmo jasídico, que él será quien lo recite. Cuando el Mesías regrese al Monte de los Olivos,
y camine por esa montaña, cruzando el valle de Cedrón, y pase por la puerta oriental, allí habrá no solo un ejército celestial, sino un ejército de creyentes junto a él. La tradición dice que David recitará este salmo para la dedicación, la inauguración del templo, ese templo del reino, el templo milenial. Eso es muy inspirador para mí. David escribió esto, como sabemos, hace unos 3,000 años atrás. Pero el propósito de este salmo va a ser concretado todavía en nuestro futuro. Dios es bueno, Él es glorioso, es digno de ser alabado. Y cuando ves los salmos, todos los salmos, pero este en particular, ¿qué mensaje de aliento nos trae con respecto a la fidelidad de Dios para traer un cambio a nuestra vida, para transformar nuestras situaciones, produciendo un resultado final que nos llenará de gratitud eterna? Cierro con esto. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.